Maxi siempre me pilla desprevenida, o sea, con Maxi nunca sabes por dónde. dice Joy, a todos. Y por eso queremos a Maxi, por lo auténtico que es. Y bueno, quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Segunda de Corintios, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. Vale, ¿lo tenemos? Segunda de Corintios 5, en el capítulo 5, versículo 14. Lo voy a leer en la Reina Valera del 60, porque ya sé, soy un poquito anticuada, pero sí, la versión santa. No, porque es la versión con la que, bueno, yo conocí al Señor y con la que me siento más cómoda, pero la pueden leer en la versión que prefieran. Pero sí les voy a pedir que sigan con la mirada el texto, lo voy a leer, ¿vale? Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que, pues nosotros, como colaboradores suyos, en el 6, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ay, Señor, ya empezamos mal. Voy a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de hermanos como Pablo, Señor. Gracias, Señor, por contar con nosotros, Señor. Y te pido que hables tú, que me ayudes a controlar mis emociones, que pueda hablar de parte tuya, Señor. Gracias por este gran privilegio. Y te pido, Señor, que tú toques nuestros corazones, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Y bueno, si nos pusiéramos ahora mismo a desglosar este pasaje, ¿están de acuerdo que estaríamos aquí? ¿Cuántas horas le calculan? No nos alcanza el día. Es un pasaje muy denso, la carta a los Corintios, la segunda, bueno, la primera y la segunda. Son cartas muy intensas a una iglesia que Pablo amaba tanto que la tenía que reprender porque necesitaban ponerse las pilas en muchas cosas. Y es difícil a veces leer estas cartas porque son incómodas. ¿No les ha parecido alguna vez que leen alguna parte de Corintios y les incomoda? Pues es que dicen que cuando te incomoda es porque algo ahí te remueve. Entonces, bueno, la verdad es que el Señor ha estado en estas semanas
pues incomodándome mucho, hablándome de formas muy incómodas, trayendo a mi mente muchas cosas difíciles de digerir. Y hoy quisiera que se quedaran con dos palabras, ¿vale? Quisiera que se quedaran con urgencia y con paciencia. Urgencia y paciencia. En este capítulo, bueno, en estos dos capítulos, vemos cómo Pablo empieza en el 14 diciendo: porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constriñe, pues creo que no se usa mucho, pero en realidad en otras versiones dirá nos obliga, nos apremia, nos mueve, nos controla, nos empuja. El amor de Cristo nos moviliza, nos activa. ¿A qué? Bueno, pues la verdad es que en estas últimas semanas creo que todos hemos estado bastante tocados por lo que ha ocurrido con la Dana en Valencia, y ahora vemos cómo se repite en otras partes y lo complicado que es. Sé que hay personas que tienen además seres queridos cerca y que lo han vivido de una forma todavía más real, pero aún ni siquiera viendo todas esas imágenes nos podemos realmente imaginar lo que esas personas estuvieron viviendo. Y yo la verdad es que reviví un poco. Ya saben que bueno, soy de México y que en mi país desastres naturales hay un montón. Entonces, bueno, la verdad que lo vivía con un poco de ansiedad porque me recordaba en 2017 hubo un terremoto en la Ciudad de México muy, muy fuerte, y ese terremoto, bueno, había varios familiares que estaban ahí y era esa necesidad de contactarlos, de saber si estaban bien, qué estaba pasando. Era esta sensación de que, como ese 29 de octubre, a las 7 de la tarde, se desata la lluvia y empieza a haber caos. Y sabes que hay personas que están luchando por su vida, hay gente que está perdiendo su vida y otros que están ahí atrapados y otros que están… Y te imaginas todo eso y empieza a correr el tiempo, ¿no? Como que de repente empiezas a sentir esa necesidad de que alguien vaya y los rescate y los saque de ahí y los ayude en algo. Y ha sido muy bonito ver cómo pues todo el mundo se moviliza y todo, pero yo le decía a Shedi, también lo hablaba ayer con Irene y con varias personas, que a mí me causaba así mucha ansiedad decir, pero ¿por qué no envían ya al ejército? ¿Y por qué no? Y yo le decía a Shedi, pero ¿por qué no los envían ya? Que ellos saben cómo, que ellos tienen la fuerza y que ellos tienen el conocimiento y tal, y las herramientas. Y estaba un poco angustiada de ver cómo iban pasando las horas. Y yo decía, Shedi, no entiendo nada de política, no entiendo cómo funciona aquí, no sé qué está pasando, pero… creo que había un sentimiento de frustración, inconformidad, de decir, ¿por qué no están enviando a esos? E incluso veías a bomberos y policías y de todo diciendo, estamos listos, queremos ir, por favor, envíennos, queremos ir a rescatar a esas personas. Imagínense qué raro sería que desde el minuto 1, como esperábamos todos, los hubieran enviado y esos soldados estuvieran ocupados, esos bomberos estuvieran distraídos, no contestaran a la llamada, esos policías y fuerzas y demás con la capacidad de asistir a esa gente que estaba esperando minuto a minuto que los rescataran, estuvieran ocupados haciendo un curso de cómo rescatar personas, que estuvieran ocupados viendo si las herramientas todas funcionan. A que sería todavía más frustrante y absurdo. Pues creo que saben por dónde voy, ¿no? Ha sido lo de la Dana muy evidente, la necesidad, porque nos queda 3 horitas, porque esas personas son como nosotros, porque en nada de tiempo estamos viendo cómo lo pierden todo, porque en nada de tiempo vemos cómo llegan las noticias de gente que ha perdido la vida, ¿no? Y personas que tal vez estuvieron varios días esperando que alguien los encontrara. Y hay veces que no nos damos cuenta de espiritualmente la urgencia de compartir el Evangelio,
la urgencia. Sé que esto es incómodo, hablar de la muerte es bastante incómodo, a mí no tanto porque soy mexicana, o sea, imagínense que en México, o sea, hasta el Día de Muertos vamos y hacemos una fiesta en los cementerios, o sea, para recordar, o sea, pues llevamos la comida favorita del muerto y ahí todo hay un… Yo no hago esto, ¿vale? Yo no pongo altares y cosas, pero hay esta cultura en la que se habla mucho de la muerte. Y es verdad que yo sé que en España, pues hablar de la muerte es como más incómodo, ¿no? Pero es la realidad. Cada 2 segundos se mueren 4 personas. Cada minuto se mueren 106 personas en el mundo. Más de 6,000 cada hora. Para cuando nos vayamos a acostar esta noche, más de 150,000 personas habrán muerto. Y en el mundo, cada año, 56 millones. Vivimos como si fuéramos eternos. Lo somos espiritualmente, pero la gente alrededor no lo es. La gente alrededor no conoce a Jesús. Está perdida y está enferma de algo que se llama pecado y no lo sabe. Y no lo sabe. Quiero que me acompañen un momento a Mateo 9. En Mateo 9, del 36 al 38, ¿quién me lo puede leer? Del 36 al 38. Que los envíe. ¿Quién se acuerda qué pasó justo después de esto? Jesús envió a los 12 y después envió solo a los 12. Dice que envía a 70. Y luego, ¿qué dice Mateo 28? ¿Cómo empieza la gran comisión? Id. Hermanos, nos ha enviado a nosotros, a ti y a mí, a las personas que nos rodean. Yo le decía a alguien esta semana que le compartía que estas semanas el Señor me ha jugado una mala pasada, de verdad, porque es que he estado soñando con gente que ya no me acordaba. Esa gente que te encuentras, con la que tal vez compartes una clase, un trabajo, un vecino que antes tenías, esa gente que tuviste ratos y que de repente como que se te borran de la mente. ¿Les ha pasado? Y empecé a soñar con estas personas y hasta me los encontraba en redes sociales y tuve alguna interacción con ellos, como bastante. Yo, Señor, no entiendo, o sea, ¿qué me quieres decir? Y me empecé a acordar de momentos en los que tuve la oportunidad de hablarles del Señor y no lo hice. Ya saben, cuando estás en una conversación y empiezas a sentirte como nervioso y como que se te empieza a acelerar el corazón y sabes que la conversación se está poniendo profunda y entonces empiezas a debatir de, saco el tema de Dios, va a creer que está listo para escuchar, porque es que igual piensa que estoy medio loca. Igual, y así como le hablo de Jesús y la persona sigue hablando, o sea, te sigue contando su vida y tú ya no estás escuchando porque estás adentro diciendo, ¿le hablo, no le hablo? ¿Le comparto de Jesús y tal? Y tantas veces, creo que la mayoría me he quedado callada. Tantas veces. No conozco muchos cristianos que se sientan súper orgullosos de la forma en la que comparten el evangelio. O sea, algunos conozco, pero la verdad es que todos, yo por lo menos, y con algunos conozco, a que sentimos un poquito de culpa de no llegar, de a veces quedarnos callados. Dice Jesús que tuvo compasión y no se quedó en compasión de pobre gente, no, Él sí envió y nos envió a nosotros. ¿Por qué a nosotros? No lo sé. O sea, estoy segurísima de que los ángeles lo harían mejor, pero nos envió a nosotros, nos dio el privilegio a nosotros. Y esto es muy importante, entender esta urgencia, porque las personas, como les dije, se están muriendo sin conocer a Jesús y sufren de una enfermedad que nosotros también sufrimos, que es el pecado, y nosotros tenemos la solución. Los judíos en Levítico, si ustedes se van a
a Levítico 17, por ejemplo, y a varios pasajes de la Biblia, Levítico 13, hay instrucciones súper específicas de cómo Dios le pedía a los judíos que trataran a los leprosos, porque la lepra entonces, ahora ya tiene cura, pero entonces no tenía solución, y entonces cuando una persona empezaba con síntomas, era una enfermedad muy silenciosa, que empezaba con una llaguita, con una cosita, con un tal, y entonces ya tenían que llevarlo al sacerdote, y si el sacerdote decía, tienes lepra, esa persona, aunque estuviera viva, era como si estuviera muerta. Tenía que salirse, tenía que apartarse, porque es que ya tenía lepra. ¿Y se acuerdan de esos 10 leprosos que le gritan desde lejos a Jesús cuando va a Jerusalén y pasa por Samaria y tal, y le dicen, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros? ¿Y qué hace Jesús? Los sana, los sana. ¿Y cuántos regresaron a darle gracias? 1. No se trata de hacer los cálculos, no se trata de ver cuántos se van a quedar, a cuántos, no, se trata de hacer lo que nos toca. Como esa lepra, que es una enfermedad silenciosa, que puede que no se vea, que se puede esconder, pero te va paralizando. Las personas a nuestro alrededor, nosotros tenemos unos vecinos que constantemente entran en discusiones muy fuertes, que hemos tenido que llamar incluso a la policía por miedo a, bueno, sí, por muy malos tratos, y tiene una niña adolescente, y decirles que en medio del patio interior, a veces que hasta les gritamos, o sea, que paren, porque es que se escuchan hasta golpes. Y eso es más evidente, ¿no? Como que más evidente. Pero mi vecina al lado es una mujer mayor que está enferma y tiene a su hermano enfermo y también necesita del Señor. Y esa persona en tu trabajo que conoces, con la que hablas todos los días, también necesita del Señor. Igual y en tu propia casa tienes a alguien que también necesita del Señor. Tú no puedes controlar si esa persona va a rechazar el Evangelio. A ti te toca solo compartirlo, pero es que la mayoría de las personas que se están muriendo sin Jesús no es porque hayan rechazado a Jesús, es porque nadie les ha hablado, nadie les ha explicado el Evangelio. Y la verdad es que, bueno, quisiera que fuéramos a este pasaje en 2 Corintios, porque la perspectiva es muy distinta. Al pensar en la urgencia que entendía perfectamente Pablo. Y dice que el amor de Cristo nos mueve. Cuando eres consciente y cuando ves la necesidad espiritual de las personas, no estoy diciendo que no atendamos también a las necesidades, que si tiene alguien de comer, ¿qué dice la Biblia? Pues que le des de comer, que si alguien tiene frío, pues abrígalo, que si alguien necesita. Yo no estoy diciendo ni ignorar las necesidades físicas, sino también ser capaces de ver la necesidad espiritual de las personas que nos rodean. Y no solo eso, sino que amarlos tanto como para jugárnosla y ser valientes y compartirles el Evangelio. Dice que por todos murió, que Él resucitó por todos, y dice que Él nos hace nuevas criaturas, que Él nos sana, y que nos ha encargado a nosotros, como dice aquí, el ministerio de la reconciliación. O sea, nos permite ser sus embajadores y decirle a la persona, no algo súper complicado de cuáles eran los pasos, cómo era la pulserita, David, la pulserita, cómo era la pulserita. Solamente dice que te dejes guiar por el Espíritu Santo y que le digas, Dios te ama, reconcíliate con Él, reconcíliate con Jesús. Él murió por ti, te ama. Y esta sensación de urgencia es algo que quisiera transmitirles, porque muchas veces yo no la tengo. Pero es donde viene también la paciencia. Fíjense en el capítulo 6, cómo empieza hablando de que he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es ahora, la urgencia es ahora. Pero ¿qué pasa cuando tienes una urgencia y tienes que ir al hospital a urgencias? A mí siempre me escribe mi suegra y me dice, ármate de paciencia. A que sí, cuando vas al hospital te dicen, ármate de paciencia, porque si no te estás desangrando y muriendo, ahí así inmediatamente que se ve que estás así como que cayéndote al suelo, pues vas a tener que esperar, a que sí, Blanca, vas a tener que esperar un ratito. Se puede tener urgencia y a la vez ser pacientes, hacer el trabajo duro. Yo la persona que creo que conozco que es más paciente es mi papá. Mi papá es cirujano de tórax y yo le he acompañado alguna vez a alguna urgencia.
Iba mi papá conduciendo, mi papá conduce un 4x4, así una Hammer gigante, y va así cuando le llaman de una urgencia, yo le acompaño y va, y yo así como de, tranquilo, o sea, no trae sirenas ni nada, o sea, nos van a atropellar o nos van a hacer algo, pero va así rapidísimo porque está ansioso de llegar a donde tiene que ayudar a la persona. Y una vez lo estuve esperando 8 horas. 8 horas que estuvo el hombre así, aquí, con la mirada en este cuadrito, operando a alguien. Es importante sentir la urgencia, sentir y ver y reconocer la necesidad de las personas que están a nuestro alrededor, pero no es sinónimo de, no les estoy diciendo que entonces ve a bibliazos y a cada persona que te encuentres, Jesús te ama, conviértete, o sea, no estoy hablando de eso, ¿vale? O sea, no sé si a alguien le ha funcionado el agarrar a alguien a bibliazos. A mí todavía no. Yo tengo un tío que lo hace. Espero que nunca vea esta predicación porque sabrá que es él. Yo tengo un tío que lo hace. O sea, yo tengo un tío que cada persona es como de ven para acá y si te mueres, ¿qué pasa contigo? Y o sea, es así bien. No estoy hablando de eso. Por supuesto que es importante dar testimonio. Fíjense en lo que dice Pablo. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. O sea, cuida su testimonio, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama, bueno, y continúa. Ser creyente, ser cristiano, si tienes a Jesús en tu vida, es una carrera de alto rendimiento y es una carrera larguita. Hay que ser pacientes. Pero se puede tener las dos. Se puede tener esa urgencia de compartir el evangelio, pero no perder la oportunidad. Si tú sabes cuando tienes la oportunidad, no sientes ese algo, que sientes que tienes que decir algo, pero te sientes muy como que ¿cómo lo voy a decir? ¿Qué va a pensar? ¿Cómo voy a quedar? ¿Y si ya no quiere mi amistad? ¿Y si lo ofendo? ¿Y si ya le he dicho muchas veces? ¿Y si ya sabe lo que le voy a decir? ¿Y si no tengo las palabras correctas? ¿Y si ya perdiste la oportunidad? ¿Y si ya perdiste la oportunidad? Y el Señor, hermanos, está trabajando a nuestro alrededor. Están pasando cosas milagrosas. El miércoles, al refuerzo, vino una mamá con su velo musulmana y dejó a su niña. Y me dice, se queda así y me dice, es una iglesia. Y le digo, sí, ¿es algún problema? Le dije, vamos a tener solo clases de refuerzo y tal. Y me dice, no, pero son cristianos tranquilos, ¿no? Y yo, pues, sí, creo que sí. Y resulta que la niña es compañera de Eva. Imagínate qué maravilla encontrarte en la clase de tu hijo, de tu hija, a unos papás como Ángel y Sara. Imagínate qué maravilla encontrarte en Decathlon con un jefe como Andy. Imagínate qué maravilla encontrarte, bueno, ahorita le voy a pedir a David que cuente una cosa, a alguien por ahí. Imagínate qué maravilla, ¿no? Encontrarte a Becky, de profesora de uno de tus hijos, o encontrarte a David en el autobús de San Fernando, o encontrarte a Sebas. Yo a Sebas siempre lo veo, te voy a dejar aquí, Sebas. Yo vivo en Zaragoza y entonces mis ventanas dan hacia el paseo que hay ahí, y de verdad que por lo menos 2 o 3 veces a la semana veo a Sebas ahí orando con alguien. O sea, imagínate encontrarte por la calle con Sebas. Estamos ahí en nuestro entorno con un propósito, para jugárnosla, porque es que tenemos la posibilidad de que una persona escuche el evangelio y se convierta. Si dice que no, es su decisión. ¿Lo vamos a querer menos? Pues no. ¿Ya no vamos a tener amistad? Pues no. Pero cumplimos con lo que Dios nos pidió que hiciera. ¿Y si dice que sí? ¿Y si entrega su vida al Señor?
¿Y si vemos un milagro más? Y sí. Yo sé que en España la gente, la verdad, tarda un poquito más en… hay que tener más paciencia, más paciencia para dar testimonio, para dar ese testimonio del que habla Pablo, ¿no? Hacer las cosas bien, necesita la gente ver que no eres un fraude, que eres una persona decente, que cumples con lo que predicas, y la gente tiene preguntas y quiere saber que las sabes responder con conocimiento, que tienes la gente está ahí súper atenta. Pero luego yo he visto, y creo que, bueno, para mí el testimonio de Blanca, de Luján, hay gente que hace relativamente poco ha tomado el evangelio, y es que cuando lo hacen es de verdad. Yo en México he compartido el evangelio con mucha gente que se emociona mucho al principio y te dice, sí, ora por mí, y luego al rato es como, se quedó como esos leprosos que muchas gracias, me voy a mi casa. Pero seamos pacientes. David, ¿podrías contarnos lo que te pasó? Lo siento. Que es el de Dios, y entonces fui color a color y le fui predicando el evangelio a él, porque claro, es la pulsera que usamos en decisión, y si no me sentía mal el evangelio y yo con la pulsera de decisión. Y nada, la verdad es que se quedó muy sorprendido, pero como Dios actúa, ¿no?, a través de niños, como va sembrando a través de lo que vamos sembrando aquí, y nos da oportunidades a todos ahí. Así que nada, le invité a la iglesia, me dijo que quería venir, y hay que seguir todos los hombres a irse a cortar el pelo. Cuando David me lo contó, me eché a llorar, aunque yo sé que lloro mucho, ¿vale? Pero me eché a llorar porque el Señor me había estado hablando de esto, y fue como un ejemplo, o sea, no es por nada, pero el que vayas a trabajar y que le cortes el pelo como al director de decisión, y que tu hija te haya dado la pulsera, o sea, es como Dios diciendo, David, predícale, o sea, por favor, o sea, ¿qué más señales? O sea, por favor, predícale. Obviamente David cumplió, afortunadamente, pero ¿cuántas veces el Señor nos ha dado oportunidades así? Que de repente me acuerdo una vez que me quedé con mi jefe en México, nos quedamos atrapados en un parking, o sea, no venía el señorcito que tenía que abrirnos, no podíamos salir, entonces se tardaron, no sé, media hora que estuvimos ahí. Mi jefe, yo era su asistente, entonces era como de… Y mi jefe empezó a contarme su vida y empezó tal, pues sí, claro, era mi jefe. Y no le hablé, no lo hice. ¿Es la última oportunidad de Paco? Pues no. Espero que el Señor envíe a alguien que sí cumpla. Ay, lo siento, es que Dios nos ha dado momentos y el tiempo corre, el tiempo se acaba. Dice aquí Pablo, ¿no? El Señor está cerca. Y hay tanta gente tan buena, tan linda, tan amable, tan trabajadora, tantas cosas sin el Señor. Y que no es nada difícil, solo tienen que saber que Jesús los ama,
que murió por ellos, que Él los puede limpiar, que si quieren, los salva. Y ya. Y ya. Entonces, bueno, quisiera que termináramos leyendo Romanos. Así que voy a pedir también al grupo de alabanza que luego nos acompañe con una canción para tomar decisiones, para elegir amar al Señor como nos pide que lo amemos, realmente estar dispuestos a cumplir con lo que Él quiere de nosotros y que seamos capaces de compartir el Evangelio con urgencia, con paciencia, con urgencia y con paciencia, siempre con urgencia y con paciencia. Dice en Romanos 10, en el versículo 8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.